La parábola del buen samaritano. Jesús contó esta historia cuando alguien le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Empezó diciendo: hace muchos años, pero muchos años, un hombre bajaba por un camino que iba de Jerusalén a Jericó. Este no era un camino cualquiera. Era famoso porque era peligroso, lleno de curvas estrechas, zonas solitarias y, sobre todo, porque siempre había ladrones al acecho. Vamos, era de esos caminos que hasta los más valientes pensaban 2 veces antes de cruzar. Este hombre, al que llamaremos David, para que sea más fácil imaginarlo, iba caminando tranquilamente, tal vez pensando en su casa, en su familia o en el negocio que acababa de cerrar. Llevaba una bolsa con provisiones y un poco de dinero, pero, como dicen, la mala suerte nunca avisa. De repente, unos tipos salieron de entre las rocas. Eran ladrones, y no cualquier tipo de ladrones, sino de esos despiadados que no te dejan nada. Lo agarraron por sorpresa. Dame todo lo que llevas», gritó uno de los ladrones, mientras otro lo empujaba al suelo. David intentó defenderse, pero eran demasiados. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo, casi inconsciente. Le quitaron su bolsa, su dinero, hasta la ropa que llevaba puesta. Y luego se fueron, dejándolo tirado ahí, como si no valiera nada. Ahí estaba él, malherido, con el cuerpo lleno de moretones, sangre y apenas respirando. ¿Te imaginas lo que debió sentir? Era un lugar solitario. Nadie pasaba por ahí con frecuencia. Seguro pensó: aquí es donde me muero. Pero el destino aún tenía algo guardado para él. Al rato, mientras David seguía ahí tirado, apenas consciente, escuchó pasos. Era alguien que se acercaba. Con mucho esfuerzo, levantó un poco la cabeza y vio una figura. Era un sacerdote, un hombre de Dios. David debió sentir algo de esperanza en ese momento. Seguro pensó: gracias, Señor. Este hombre me ayudará. Pero, ¿sabes qué pasó? El sacerdote lo vio, sí, pero en lugar de acercarse se detuvo un momento. Frunció el ceño como si estuviera viendo algo desagradable. Y luego cruzó al otro lado del camino. Así nomás, lo ignoró y siguió su camino como si nada. David quedó devastado. ¿Te imaginas? Cuando más necesitaba ayuda, el que debía mostrar compasión se hizo el desentendido. Pero bueno, pensó que tal vez alguien más vendría. No podía rendirse aún. Un poco después se escucharon más pasos. Esta vez era un levita. Para que me entiendas, los levitas también eran personas dedicadas a Dios. Ayudaban en el templo y conocían bien las leyes de compasión y misericordia. Seguro que este sí iba a detenerse, ¿no? Pero no. El levita hizo lo mismo que el sacerdote. Lo miró de reojo, se encogió de hombros y siguió de largo. Era como si llevaran prisa, o como si pensaran: esto no es mi problema. David estaba al borde de perder toda esperanza. ¿Quién lo iba a ayudar ahora? Pero, como dicen, la vida tiene formas misteriosas de sorprenderte. Un rato después, apareció otro viajero, pero este no era ni sacerdote ni levita. Era un samaritano, y déjame explicarte algo. En esa época, los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. Los judíos miraban a los samaritanos como si fueran inferiores, casi como enemigos. Así que, si alguien tenía razones para no detenerse, era este samaritano. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El samaritano vio a David tirado en el suelo, y en lugar de ignorarlo, algo en su corazón se movió. Tal vez pensó: ¿y si fuera yo el que está ahí tirado? Se acercó rápidamente, se agachó junto a él y le habló con una voz cálida, tratando de calmarlo. «Amigo, tranquilo, ya estoy aquí, vamos a ayudarte», le dijo mientras revisaba sus heridas
David apenas podía hablar, pero logró susurrar: «Gracias». Pensaba que nadie iba a ayudarme. El samaritano no perdió tiempo. Sacó de su bolsa un poco de vino y aceite, cosas que llevaba para su viaje, y empezó a limpiar las heridas de David. Con mucho cuidado, arrancó pedazos de su propia ropa para hacer vendas improvisadas. «Esto va a doler un poco, pero tienes que aguantar, ¿sí?», le dijo, mientras David apenas asentía con la cabeza. Después de atenderlo lo mejor que pudo, el samaritano miró a su burro. Sabía que no podía dejar a David ahí. Así que, con mucho esfuerzo, lo levantó y lo subió al burro. Luego, él mismo empezó a caminar, llevando al animal con cuidado para no lastimar más al herido. Después de un buen rato, llegaron a una posada. El samaritano entró y llamó al encargado. «Amigo, necesito tu ayuda. Este hombre está muy mal. Déjalo quedarse aquí y cuídalo», dijo mientras sacaba 2 monedas de plata de su bolsa. El posadero miró al herido y luego al samaritano. «¿Y si los gastos son mayores?», preguntó dudando. El samaritano no lo pensó 2 veces. «Si gastas más, no te preocupes. Cuando regrese por aquí, te pagaré lo que falte». El posadero asintió, impresionado por la generosidad de este hombre. Y el samaritano, sabiendo que había hecho lo correcto, se despidió, dejando a David en buenas manos. ¿Y sabes qué? Jesús contó esta historia cuando alguien le preguntó: «¿Quién es mi prójimo?». Y lo que dejó claro es que no importa de dónde seas, qué creas o quién seas. Lo que importa es cómo tratas a los demás. El sacerdote y el levita, que debían dar el ejemplo, fallaron. Pero el samaritano, el menos esperado, demostró lo que significa amar al prójimo de verdad. Ahora dime, si fueras tú caminando por ese camino, ¿qué harías? ¿Serías como el sacerdote, como el levita o como el samaritano? A veces, la vida nos pone pruebas donde menos lo esperamos. Y cuando ayudamos a alguien, no solo cambiamos su vida, también cambiamos la nuestra. Y eso es lo que te quería contar. ¿Qué opinas? ¿Te pasó algo similar?